Disfruta de Café con Voz. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros. Desde Nicaragua nos acompaña el ex canciller Norman Caldera. Vemos a un Ortega que en lugar de acercarse al socio, que por naturaleza es el más importante de Nicaragua en cuanto a comercio, en cuanto a relaciones diplomáticas, en cuanto a conveniencia, por decirlo de la mejor forma, es el que deberíamos de tener de la mano. Estados Unidos, por el contrario, comienza Ortega a provocar a Estados Unidos acercándose a países como Irán, a Sudán del Sur, a Osetia del Sur, Rusia, ni se diga, Venezuela, y creemos nosotros que es importante hacer un análisis sobre estos pasos que viene dando el dictador nicaragüense y que podría meternos nuevamente a problemas o a camisas de 11 varas. Quisiera conocer sus primeras impresiones sobre esto, que mucha gente lo ve como algo que suena hasta irracional desde el punto de vista de la lógica de las relaciones diplomáticas en las que debería estar Nicaragua. Parece que estamos retrocediendo a esos niveles, ¿no? Me parece francamente jalado de los pelos el estar buscando cómo tocarle la barba al tío Trump, de manera que son provocaciones nada más que no encuentro ninguna lógica detrás de ellas. Es simplemente una reacción como para decir nosotros también podemos hacer cosas en contra tuya, pero realmente no tienen mucho efecto. Las personas que llegan en la delegación que van allá a Irán, doctor, estamos hablando de que está un ministro de Hacienda que todavía no ha sido sancionado. Digo todavía porque está pidiendo a gritos que lo sancionen, Iván Acosta. Va un ministro de Hacienda, va Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial o la pareja dictatorial, mejor dicho, que sí está sancionado. Va Francisco López, que también está sancionado. Pero hay dos, además de estos elementos que son altamente nocivos ya para Estados Unidos, que los ha sancionado directamente, estamos hablando de que está el inspector del ejército en esa gira. Y está también un subdirector de la policía. Y uno se pregunta qué tipo de acuerdo está buscando Nicaragua, porque hablan de carne roja por agroquímicos, se habla de una planta procesadora de leche, se habla de un montón de cosas que uno dice, hombre, ¿qué es lo que estamos buscando en el sentido real cuando hay uniformados en esa comitiva y también están dos sancionados por Estados Unidos? No entiendo, francamente, qué es lo que buscan con esto. Las relaciones con Osetia, lo único que han conseguido es que venga el presidente a un 19 de julio donde no había ni un solo mandatario reconocido por más de 3 países. De manera que es muy difícil de prever qué es lo que buscan y bastante fácil de prever cuál puede ser la reacción, porque aquí tenemos que tomar en cuenta que recientemente se dio una especie de batalla intelectual, al menos, entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado, en el que salió perdiendo el Departamento de Estado, renunció la subsecretaria para América Latina y el que ganó fue el señor Bolton, que consiguió que le pusieran el embargo a Venezuela. Entonces, yo lo que veo es en las relaciones en Estados Unidos cada vez los halcones ganando más precedencia, y en Estados Unidos le llaman halcones y palomas a las diferentes posiciones, halcones a las posiciones más fuertes y palomas a las posiciones más pacifistas, y en este caso perdieron las palomas y ganaron los halcones, y entonces no veo qué resultados se pueden encontrar, digamos, tentando al mismo Estados Unidos a que tome otras acciones. Quería hacer énfasis para pasar al discurso del embajador, que también sí me interesa que profundicemos sobre eso. Irán en el 2007 llegó Mahmoud Ahmadinejad allá a Nicaragua, la toma de posesión de Ortega, y ahí habló de que, bueno, plantas procesadoras de unos sacos, unas procesadoras de leche,
un puerto de aguas profundas para Monkey Point en $500 millones y nada de eso, nada, absolutamente nada de eso se concretó. Yo no sé realmente a qué apuesta la dictadura con estas promesas en un terreno realmente movedizo y verdaderamente peligroso para el país. Bueno, esta ha sido costumbre ya desde los 80, el estar trayendo estos megaproyectos, productos de la megalomanía, son proyectos faraónicos, comenzando o terminando más bien con un proyecto canalero que no era un proyecto de solo el canal, pues que hubiera sido difícil en sí, sino que además de no sé cuántos proyectos adicionales que tenían, que llevaban ese megaproyecto a niveles francamente insostenibles de cualquier manera que lo pusiera. También estábamos hablando de Tumarín, y ahí salió bailando Odebrecht. Tenemos un problema con la comunicación en este momento con el doctor Caldera. Vamos a ver si podemos volver. Ahí lo tenemos nuevamente. Doctor, perdone, pero la tecnología, usted sabe que en estos momentos nos está jugando ahí piernas. Lo escucho, perdóneme. Está lloviendo mucho. Sí, estamos entendidos de que la internet está medio complicada, pero bueno, lo escucho, doctor, adelante. Decía, hay una serie de megaproyectos que ha sido clásico de los gobiernos de Daniel Ortega, el proyecto de Chiltepe de leche, el proyecto Victoria de Julio de azúcar, el proyecto Tumarín, el proyecto del canal, el proyecto de un sueño de Bolívar que se quedó durmiendo el sueño de los justos. Y en fin, hay una serie de proyectos faraónicos que se han anunciado cada vez que quieren conseguir algún tipo de ayuda. Me parece que todo eso disfraza solicitudes de cooperación que los países le dicen que no y no tienen más remedio que disfrazarlos como un acuerdo comercial sin ningún sentido. Recientemente esa misma misión estuvo en algunos de los países árabes del Golfo, que son quienes tienen el fondo de la OPEC. Sí, decía, no sé si estas giras, por ejemplo, por países euroasiáticos, africanos, unos persas, otros árabes, pero todos, doctor, todos, o la mayoría de ellos, tóxicos, radiactivos o molestos para Estados Unidos. Realmente uno piensa, y yo lo he dicho en otras ocasiones acá, cuando mira uno a Ortega actuando de esta manera, pues lo retrocede a los anteojos gruesos de los años 80 y el uniforme verde olivo raído, pero todavía puesto sobre su cuerpo ya de 70 y tantos años, sin haber aprendido la lección. Parece que estamos apostando a una guerra fría en el año 2019. Es posible, esa es la única explicación que se le puede encontrar a una conducta de esta naturaleza. Francamente, no encuentro razones. Encuentro las razones para algunos de estos viajes. Países como Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, la misma Arabia Saudita, tienen los recursos como para poder hacer un préstamo de bajos intereses que les permita destrabar fondos en algunas otras instituciones internacionales que necesitan de esos recursos baratos para poder compensar las tasas de interés y así calificar para la tasa de la HIPC o del fondo que el Fondo Monetario requiere para países post-HIPC. Y entonces mezclando dinero barato con el dinero caro de estas otras instituciones internacionales,
podían movilizar algunos recursos, pero eso implica conseguir donaciones. Yo veo muy difícil que Irán esté en posición, y menos con todas las sanciones que tiene encima, de estar haciendo donaciones de esa naturaleza. Y a Rusia cantó foul, tampoco le han hecho donaciones significativas, más que donaciones en especie, en arroz, en tanques, en no sé qué otras cosas que podían servir de alguna manera, pero francamente no han dado resultado esas gestiones. Doctor, una consulta. Usted estuvo en la Cancillería, manejó más o menos algunos términos relacionados con donación de deuda, donaciones, perdón, de cuestiones que estaban pendientes ahí. En el caso de Irán, ¿había una deuda con Nicaragua o Nicaragua con Irán? ¿Qué pasó con esa deuda? ¿Fue condonada? La gente me lo estaba preguntando un día de estos a partir del anuncio de estos encuentros, de estas solicitudes de exención de visas, de intercambios o trueques de vaca roja o carne roja por petroquímicos. En la deuda con Irán, ¿cómo quedó al final? Esa deuda quedó, según yo recuerdo, congelada, es decir, no se pagó, no se reconocieron intereses. Era lo mismo que pasaba con la deuda con Libia. Sí. Nosotros fuimos inclusive para hacer una negociación y nos dijeron que no podían hacer esa condonación. Después entiendo que con gobierno de frente acordaron un intercambio de tierra a cambio de parte de la deuda. Esas eran las deudas que no se pudieron condonar en el marco de la HIPIC. La deuda de Irán, la deuda de Libia, básicamente. Ya, vamos a ir a una pausa, doctor Caldera. Cuando volvamos, el discurso del embajador Sullivan en Managua miércoles, a propósito del reconocimiento al periodismo nacional, independiente, y además de eso, las palabras clarísimas. O sea, si Ortega no vuelve a la mesa de negociación con la Alianza Cívica, Estados Unidos y otros países de la OEA van a tomarlo en cuenta para los siguientes pasos. ¿Cuáles serán esos pasos según su visión? Vamos a la pausa y volvemos con el doctor Norman Caldera, ex canciller de la República. Disfruta de Café con Vos. Si no existiera la imaginación, tampoco podríamos imaginarlo. Si no existiera un país que quisiera estar conectado, no existiría una empresa que viviera para estar conectada con vos. Vos nos haces mejor. Claro, 18 años. Les saluda Nicolás Aguado, de aquí de Aguado Immigration Firm. Nosotros somos abogados dedicados exclusivamente al área de inmigración. Es muy importante que al momento de hacer un proceso legal, usted busque una persona que esté calificada en el ámbito y que sea un abogado. Recuerde que no todo notario es abogado y es muy fácil sacar un notariado o es muy fácil caer dentro de una trampa de personas que no tienen escrúpulos. Nosotros aquí le podemos ayudar. Estamos ubicados en la ciudad de Coral Gables, en Miami. La dirección es 250 Catalonia Avenida, Suite 500. El número de la oficina es el 305-444-8886 y estamos en los medios sociales bajo Aguado Immigration Firm. Muchas gracias. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos, es café con vos. Disfruta de Café con Vos.
Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros, conversando en esta edición con el doctor Norman Caldera, ex canciller de la República. El discurso del embajador Sullivan allá en Managua el miércoles deja dos salidas a Ortega nuevamente. Una, retomar la mesa de negociación, u otra, cerrarse, como al parecer ha decidido Ortega, a no seguir negociando y quedarse ahí, en esa posición, aunque el país se destruya absolutamente de aquí hasta el 2021, que es la meta que el dictador busca alcanzar para mantenerse en el poder, y si pudiera más allá, también hacerlo. Doctor Caldera, sus comentarios al respecto. Sí, yo escuché con mucha atención el discurso del embajador Kevin Sullivan. Él ha sido, de acuerdo, obviamente, con su investidura y con sus instrucciones, estoy seguro, por el Departamento de Estado, tal vez uno de los mayores impulsores o impulsadores de lo que se ha dado en llamar el aterrizaje suave. Es decir, buscar una manera en que, sin violentar las cosas, que se llegue pues a una salida pacífica. Debemos recordar lo que dije al principio de esta entrevista, de que en Estados Unidos ha habido una batalla muy fuerte entre los que toman esa posición suave, que es el Departamento de Estado. El Departamento de Estado pues también controla a través de su representante la representación de Estados Unidos en la OEA, y las medidas que se han tomado o la avenida que se ha buscado con Nicaragua es una avenida multilateral en la que Estados Unidos participa con otros estados vía la OEA. Me parece que es importante que entiendan en Nicaragua, que entienda el gobierno, que si ellos hacen quedar mal al embajador Sullivan, si ellos lo ignoran y continúan por el camino que van a estar alimentando más bien las acciones del Consejo Nacional de Seguridad y la Casa Blanca, que quieren tomar posiciones más fuertes. Quiere decir, doctor, que la advertencia va más allá de la OEA, serían decisiones de Estados Unidos bilaterales en relación a Nicaragua, porque lo que dijo John Bolton es que, bueno, el embargo funcionó en Nicaragua y va a volver a funcionar, dice, funcionó en Panamá, va a funcionar en Cuba y va a funcionar en Venezuela. Es decir, la advertencia es eso, pero puede ir también más allá del embargo. Bueno, básicamente yo creo que el embargo en sí es una advertencia de una opción durísima, que sin embargo pasa por un paso anterior. El embargo no se puede poner a Nicaragua mientras existe el CAFTA. La amenaza ahí sería que tendrían que quitar el CAFTA antes de poner el embargo. Y ya solo el hecho de quitar el CAFTA pues significa cerrar la zona franca, significa perder una gran cantidad de exportaciones y recursos para Nicaragua, y significa que nos vamos alejando de cualquier aterrizaje suave. Como se había mencionado anteriormente, estamos hablando de unos aterrizajes forzados, si no es un golpe completo de estrellarse más bien. De manera que tenemos que ver esto en una combinación. Por un lado está el embajador con su posición de negociador. Esto debe negociarse, esto debe buscarse una solución consensuada, y por el otro lado está el Consejo de Seguridad de Estados Unidos diciéndole, miren, o se alinean o aquí vienen otras cosas. En esta última posición hay mucha coincidencia en gente que dice, hombre, no han terminado de comprender en Estados Unidos, en la Unión Europea, en la misma OEA y a lo interno, la gente de la Alianza, que con los tiranos y con los dictadores no se negocia, porque no hay manera de que entiendan salidas pacíficas, sino que tienen que ser salidas forzosas o forzadas para poder lograr hacer los cambios que los países que buscan democracia alcancen de manera clara. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo pienso que la negociación debe tener un propósito real, que es tratar de conseguir
resultados a través del diálogo. Pero la negociación también tiene otro propósito, que es agotar la última instancia, quitarle la última excusa a la Unión Europea para que no se detenga de tomar las medidas que debe tomar. Si no hay una negociación, siempre hay una excusa para el que no quiere hacer las cosas, o que tiene miedo, o que tiene temor, o que tiene dudas de hacer las cosas, de decir, hombre, es que falta la negociación. En la medida en que esa negociación se cierra, se terminan las excusas. Y las medidas, yo estoy seguro, de la Unión Europea, de otros países de América Latina, como dijiste muy bien, los mismos países de la OEA, pues estarían por venir si se encuentran que hay un cierre definitivo y hay una negativa total, y ahora sí, quedemos claros que la negativa es de parte del gobierno, porque el gobierno quiso, a través del nuncio, por ejemplo, decir que la culpa había sido de la alianza que se había levantado en el ICAD. La posición de la OEA, por ejemplo, ha sido de compás de espera, pero la famosa comisión especial se ha mantenido ahí, no hay ningún avance en ese sentido, y todo eso suma al tiempo que Ortega va buscando. La gente siente que desde el punto de vista de los organismos internacionales, doctor, hay ese tortuguismo que nos está costando que Ortega le dé vuelta a la tuerca y haga creer que en el país él tomó el control completo y que la normalidad volvió. ¿Qué podemos hacer para que la comunidad internacional se dé cuenta de que al final no está ocurriendo eso, que hay una resistencia, pero que también hay un desgaste en ese sentido? Bueno, yo he dicho de que en este caso, en Europa, agosto significan vacaciones. El Parlamento Europeo no ha tomado posesión. El nuevo gobierno europeo, hasta el 1 de noviembre, va a entrar el canciller de la Comunidad Europea a entrar en funciones, Josep Borrell, que es actual canciller de España. En la OEA hay muchos de los representantes permanentes que también andan de vacaciones. Este es el periodo de vacaciones. Y dije, solo aquí en Nicaragua el diablo no se toma vacaciones, ¿verdad? Siguen matando, siguen secuestrando, siguen torturando, siguen habiendo desapariciones y el resto del mundo de vacaciones. Pero esas vacaciones van a llegar a su fin. Y en la medida en la que se encuentren con esa posición cerrada, ese fin de vacaciones va a ser fin de vacaciones en más de un sentido. Se acabó el festejo y ahora nos vamos a tener que enfrentar ante las realidades duras que van a venir por las reacciones de estos países cuando regresen de vacaciones. Ahora, pareciera que Ortega, doctor Caldera, apuesta a esa reformulación o a ese recambio, a esa correlación de fuerzas que cambia en América Latina. Bueno, ahorita Alejandro Gianmattei dice que habló con él por teléfono, acaba de ser electo en Guatemala, pareciera ser un voto más a favor de Nicaragua, pero esa conversación con Ortega ya me suena a que puede haber alguna variante y no meterse de manera directa como uno creyera en el tema de buscar la democratización del país. En Argentina las alertas están encendidas con la votación del domingo que apuntan a que el kirchnerismo podría de alguna manera, y lo decía Vargas Llosa, de alguna manera absurda, apostar a que el kirchnerismo puede sacar a la Argentina de su crisis propia, pero Ortega apuesta a que hayan esos movimientos y que la correlación de fuerzas le favorezca en la OEA. ¿Qué piensa usted? Yo creo que eso no le va a favorecer tenerlo. En la Argentina yo coincido con muchos analistas que piensan que esto fue la forma de regañar a Macri, que tuvo la gente que lo apoya, decirle no hiciste lo suficiente, pero que en la votación final van a regresar. Yo creo que hasta la última cucaracha de Macri va a salir a votar. Y el kirchnerismo se va a quedar, como dicen en buen nicaragüense, oliendo el dedo. Al regresar Guatemala, más bien lo que me parece a mí es que hay un cambio en el SICA. Está, por supuesto, la posición del secretario general
que sigue siendo amigo del comandante y ha sido un gran defensor de los intereses de este gobierno, pero cuando ya tenés alineado, digamos, a Panamá, a Costa Rica, a Guatemala, a El Salvador y a la República Dominicana, Honduras pues tiene su propia dinámica y tiene sus propios problemas, pero básicamente ya tenés un frente fuerte, consolidado, tomando posiciones que van a ser posiciones duras. Y una vez que Vinicio hacer eso, o lo pongan en su lugar o lo saquen de ese lugar, creo que la situación en SICA, que ha sido en el pasado fundamental para apuntalar la democracia en Nicaragua, a través de los procesos de Esquipula y otras intervenciones que han tenido, algunas de las cuales yo recuerdo perfectamente en el caso de don Enrique Bolaños, SICA volviendo a la normalidad, digamos, es un elemento que no hay que descartar. Por el otro lado, lo del Consejo de la OEA, yo no diría que es un compás de espera, ha sido eso, que han tenido vacaciones y desafortunadamente los 75 días no comienzan a contar, sino hasta el momento en que se nombre ese comité especial de la OEA, en el cual participarían personalidades, ya no solo necesariamente estábamos hablando de los embajadores, sino en algunos casos de expresidentes, de ex cancilleres o hasta de cancilleres en ejercicio, que podrían formar parte de esa comisión que se está formando. Sin embargo, esa comisión que se está formando, pues francamente, ante una negativa y cerrada posición del gobierno de Nicaragua, decir no a las negociaciones, pues prácticamente no tendría nada que hacer, y lo que debería de hacer es dar por concluida su misión en el momento en que la comienzan y rendir el informe diciendo que no se aceptó por parte del gobierno ninguna de las solicitudes que le hicieron los cancilleres en esa resolución, que está llena de contenido. Doctor, una última cosa. Yo estuve acá conmigo a Aide Castillo hace un par de días. Ella es de la Unidad Nacional, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y decía que la posición de ellos, por lo menos, es que en la OEA se podría aplicar no el artículo 21, sino el artículo 19 relacionado con el origen, la ilegitimidad, la falta de legitimidad de origen, que ya está más que probada. O sea, Ortega ha manipulado la ley para reelegirse, ha hecho todo un entarimado para descabezar a la oposición, y por tanto, y ya con la represión y lo demás de lo que hemos sido de testigos de abril de 2018 para acá, hay suficientes elementos para aplicar el artículo 19, que dice que se debe llamar a una sesión extraordinaria, pensar en un gobierno de transición, y para eso simplemente se necesitan 18 votos, y ahí están 18 votos. ¿Qué tan posible esto, según su visión, su conocimiento como canciller, de una propuesta de este tipo? Sí, yo creo que se pueden considerar distintas opciones. Está el artículo 60, si no me equivoco, que es el artículo que se le aplicó a Somoza, porque aquí hemos nosotros convertido la Carta Democrática como una especie de fetiche, y se nos olvida que la Carta de la OEA, que también existe y coexiste con la Carta Democrática, no ha sido derogada en ningún momento, continúa vigente. Y ahí hay soluciones que se pueden buscar dentro del ámbito de esos 18 votos que se estaban contemplando. Yo estoy de acuerdo con Aide. Estamos participando conjuntamente en el Comité Conjunto de Relaciones Internacionales de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, y ella tiene muy claro la situación en la OEA, y las posibilidades que existen, no solo por la ilegitimidad de origen basada en las distintas elecciones fraudulentas que se han llevado a cabo,
pero ese argumento en sí tiene un poquito de problemas porque la OEA misma avaló esas elecciones fraudulentas y eso a mí me causa temores con respecto a la conducta del propio secretario general, por un lado. Pero por el otro tenemos una resolución del Comité Jurídico Interamericano que dice que las violaciones graves a los derechos humanos se constituyen en sí en una perturbación de la democracia, en una perturbación del orden democrático y que permiten tomar una serie de medidas también con 18 votos que permitirían avanzar en el caso de Nicaragua en vez de estar siguiendo el camino de la Carta Democrática requiriendo 24 votos para conseguir únicamente que aumenten las sanciones, que ya por sí, por parte del NICA Act, ya se aprobaron y ya se pasaron. Entonces, es un poco redundante, es un poco de precio alto y no entiendo pues cuál es la fascinación con el artículo 21, al que yo siempre he estado criticando desde que comenzamos, de que deberíamos de estar pensando en otros artículos. Podría ser el 19, no necesariamente solo ese. Podrían ser otros artículos en los que se puede basar esto, porque sí es una violación clara del artículo 3 de la misma carta de la OEA. Doctor Caldera, las perturbaciones al orden democrático están más que claras acá. En Nicaragua es más que obvio que se ha roto todo el orden jurídico constitucional y que Ortega se ha encargado de destruir la institucionalidad del país. Le agradezco que nos haya atendido en esta edición y es siempre un placer para nosotros poder contar con sus palabras. Para mí es una gran oportunidad de dirigirme a tu amplia audiencia en Estados Unidos, a quienes les mando un caluroso saludo. Gracias, doctor Norman Caldera, ex canciller de la República, por habernos acompañado. Che, tiene que ver también con cómo se comporta Almagro en esto, que de pronto ve a Ortega gobernando y a Maduro reprimiendo. Vamos a ver qué pasa con ellos. Son asuntos de cómo se levanta el humor, ¿no? Vamos a ver. Gracias. Es realmente increíble este Almagro, ¿no? Gracias, amigos, ustedes por habernos acompañado en esta edición de Café con Voz. Yo les recuerdo siempre que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo?